Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén y cuando nos estén escuchando. Bienvenidos a Cuentos y Casas, el programa que está en vivo y además está dedicado a aquellas personas que por razones que quieran o no, pues nos hemos convertido inmigrantes, o bien para Estados Unidos, de donde estamos transmitiendo en la ciudad de San Antonio, Texas, o en cualquier parte del mundo. A la final, nuestro camino es siempre más o menos el mismo. Nuestras experiencias y las cosas que nos toca vivir como inmigrantes, y este espacio es para ayudarnos unos a otros y brindarles todos los tips y todas aquellas cosas que podamos hacer que le ahorren un paso en falso o que lo ayuden a que el derecho de piso no sea tan grande. Les habla Ana Ramos, broker independiente en bienes raíces con The Lumen Team. Pero bueno, venos aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Casas y Casas, Entre Cuentos y Casas. Y hoy vamos a conversar un poco sobre cómo está el mercado y de la Reserva Federal en esta región que nos rige, digamos, al sur de Estados Unidos. Un poco tenemos algo de información al respecto de cómo está la economía y cómo se proyecta la economía desde la Reserva Federal. Y además de eso vamos a conversar sobre si usted está pensando vender una casa, qué hay que tomar en cuenta, cómo está el mercado, qué es lo que está buscando, es buen momento, no es buen momento. Vamos a conversar sobre eso el día de hoy. Bueno, lo primero que les comentaba, la Reserva Federal se llama como el Banco de los Bancos. La Reserva Federal es una institución que no es del gobierno, es una institución privada que rige prácticamente la economía de este país. Es quien pone o determina las tasas de interés, es quien trabaja con los bancos y mueve el motor bancario de este país. Es quien imprime la moneda también, pero no es un ente del gobierno, es un ente privado. Bastante distinto a lo que nosotros tenemos en nuestros países o en otros países, por lo menos en Venezuela. Pero bueno, así funciona. Bueno, si tienen más interés en averiguar cómo funciona esto y cuáles son los detalles, búsquenlos en Google, que es una maravilla, y les van a dar mucha información que uno no se imaginaba que hubiera tenido. Esto es el equivalente al Banco Central en el caso de Venezuela. Pero su representante para la región de San Antonio, Dallas, El Paso, en toda esta zona sur, tuvo una entrevista con el San Antonio Board of Realtors, del Board de Agentes de Bienes Raíces en San Antonio, de donde esta servidora es miembro del directorio también, y nos estuvo hablando un poco del panorama de cómo vemos la economía en este país para lo que resta de año y entrando en el 2022. Algunos de los datos importantes que tenemos es que vamos a esperar una inflación alrededor del 4% para finales de este año. Hay otra gente que es un poco menos optimista y piensa que hasta el 10% de inflación vamos a tener. Usted lo debe estar viendo en el mercado. Mi esposa particularmente tiene el índice de la carne. La carne es de la punta o del tomahawk o del ribeye o del tibón que vaya a comprar para la parrilla, y desde que nosotros nos mudamos a este país, lo que sigue son los precios de la carne. Ese es su índice. Cada quien tendrá el suyo, el de la carne. Y hemos visto, sí, que los precios han venido subiendo. Si usted va al mercado y empieza a prestar un poquito de atención, 50 centavos aquí, 50 centavos allá, $1 más acá, $1 más allá, sí hemos visto un incremento en los precios. Si es el 4% en general o es un poco más, bueno, veremos, pero eso lo único que quiere decir es que tenemos que trabajar un poco más para tener el mismo nivel de vida que tenemos ahora. Por otra parte, sí esperamos un crecimiento, aún así, con todo y la variante Delta y todo lo que ha pasado con el COVID, seguimos viendo una tendencia a la recuperación moderada pero segura de la economía de este país, y esperamos un crecimiento para finales de este año en la zona de Texas específicamente. Esperamos un crecimiento del 4.34 en la demanda de trabajo. Es decir, ahorita en este caso estamos en unemployment en San Antonio, está en el 5%, eso es 1% menos de lo que está en la tasa de desempleo. Está 1% menos de lo que está a nivel nacional, lo cual es una noticia positiva para los que estamos en San Antonio, Austin y Houston, en esta zona. Pero estamos viendo definitivamente y se espera una demanda
fuerte y sólida en lo que refiere al área inmobiliaria. Y por eso mi interés de conversar el día de hoy sobre las cosas que son importantes a la hora de vender una casa. Otro dato muy importante, y vamos a conversar al respecto, es la tasa de inflación que se espera en la renta, porque ha sido una preocupación lo que se dice en inglés el housing affordability, que es la capacidad del americano de comprar su primera casa, de nosotros aquí en este país, de poder comprar nuestra primera casa y de adquirir una vivienda digna. Eso es un poco de preocupación y vamos a hablar de esa renta también. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, hablando sobre lo que queremos hacer cuando queremos vender una casa, estamos pensando, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esta casa? El mercado está maravilloso, pero hay razones por las que uno cada cierto tiempo puede considerar vender la casa. Bien, porque nos hemos conseguido un nuevo trabajo, nuestros ingresos han mejorado y de repente estamos listos para dar un paso siguiente porque nos gusta una casa, ya salimos de nuestra primera casa, ya pudimos comprarla, hicimos una buena inversión y para hacer esa inversión pueden ver otros programas que tenemos ya grabados para hablar de esa primera etapa de cuándo comprar nuestra primera casa y cómo hacer para que sea nuestra primera inversión, nuestra más importante inversión, nuestro primer paso para generar riqueza y patrimonio en este país. Pero bueno, digamos que ya tenemos nuestra primera casa y ya hemos alcanzado cierta tranquilidad y estabilidad en nuestro trabajo, de repente nuestra familia creció y tenemos niños y necesitamos un espacio más grande, de repente nuestros hijos ya están en la universidad o se casaron y se fueron y entonces necesitamos un espacio más pequeño, pues no queremos estar limpiando ni tener que estarnos ocupando de mantenimiento o reducir nuestros costos, bueno, en fin, hay infinidad, o porque nos salió un trabajo en otro sitio y necesitamos vender o estamos considerando si vender la propiedad es una buena inversión o una buena idea. Sí, obviamente esto es una situación coyuntural la que tenemos hoy en día, si bien es cierto que las tasas de interés están muy bajas, lo cual ayuda muchísimo a los compradores y es por lo que hemos visto una demanda de propiedades muy alta versus la oferta, porque no hay casas en venta, lo que sale se vende rapidísimo. A una nota les digo que en la última semana hemos visto un poquito más de estabilidad en el mercado. No quiero decir con esto que el mercado no ha dejado de estar intenso, dinámico, para nada, pero digamos que de 40 ofertas que pueden haberse recibido en una propiedad, ahora estamos como en unas 20, unas 15. Igual son muchas ofertas, pero digamos que hay una oportunidad un poco mejor para la compra. Pero cuando estamos vendiendo, queremos decidir si es momento para vender. Y es igual. ¿Cuándo es el momento para vender? Bueno, cuando usted necesite vender o cuando se justifique que la inversión, el paso de vender una propiedad nos va a generar unos buenos dividendos y podemos colocar ese dinero en una forma que nos genere una mejor rentabilidad. En este caso, cuando nosotros vendemos las casas, probablemente si nuestra casa la tenemos hace 5 años al menos, seguramente esa tasa de interés que usted tenía hace 5 años no es tan buena como la que tiene hoy en día. Si va a comprar, entonces a lo mejor pues esa idea de comprar una casa más grande ahorita tiene sentido porque lo que le va a costar, lo que usted va a recibir cuando vende y lo que va a poder comprar, le va a salir mucho más barato y va a poder comprar una mejor casa. Pero a la hora de vender, hay varias cosas o varios tips o varios pasos que nosotros o yo recomiendo seguir para poder lograr el mejor retorno de inversión que usted tiene. Y sobre eso vamos a conversar. Un poco quiero explicarles qué es lo que está buscando el nuevo comprador. Después del COVID, con el tema del COVID, el interés de los compradores en qué es lo que es importante para ellos en una casa ha venido cambiando. ¿Y por qué ha venido cambiando? Bueno, porque ahora no es, primero con el aislamiento que tuvimos durante un año, con la cuarentena obligada y que en muchos casos y en muchos sitios todavía hay partes donde se mantiene, dependiendo de los niveles de cómo están las infecciones y cómo se ha manejado. Pues eso cambió porque hay muchas personas que, si bien la coyuntura los llevó a trabajar desde casa, hoy en día pues descubrieron que es mejor seguir trabajando de la casa y no hay necesidad de volver a la oficina. Muchas empresas, y eso todavía es un proceso que está sucediendo, todavía no está fijo ni determinado cuál es el nuevo normal que vamos a ver. Pero hay mucha gente, hay muchas empresas que ya han decidido que
hicieron varias categorías de cómo, y hay gente que ya se puede quedar en la casa permanentemente, otros van a ir a las oficinas 2 o 3 veces por semana, pero en fin, tenemos un nuevo establecimiento y una nueva manera en que la gente da. Y la realidad es que también las escuelas, hay muchos muchachos que van a la escuela presenciales, pero también hay muchas otras donde de la casa se han mantenido. Entonces, eso se traduce en que necesitas más espacio a la hora de tener una casa. Entonces, espacio es algo que la gente está buscando hoy en día. Más espacio, ¿cómo? Bueno, puede ser más espacio que puede ser una oficina, un área de oficina dentro de la casa que necesitamos un área dedicada. De repente puede ser también un poco más de espacio exterior, porque la gente, como ha tenido que estar dentro de la casa y ha disfrutado más estar dentro de la casa, pues necesitan como un poquito de privacidad y soltura en donde estar, y por lo tanto de repente nuestros espacios exteriores, una piscina o un área un poco más amplia donde logramos tener como un poco de privacidad en esos espacios, también se ha vuelto algo importante y que la gente está buscando hoy en día. Otra cosa que la gente está buscando es también, si antes estaban pendientes de las escuelas, pues ahora mucho más están pendientes de las escuelas. ¿Por qué? Bueno, porque les interesa que los niños empiecen a ir a las escuelas, y en aquellas escuelas donde bien hay una política que sea acorde con lo que nosotros queremos, o unas políticas de sanitización, o que los niños estén bien en las escuelas, que tengan buen acceso a la tecnología. Entonces las escuelas empiezan a jugar ahora también un factor que siempre ha sido importante, pero mucho más importante de parte de la gente que está comprando. La otra cosa que hemos visto en nuestras tendencias, lo que hemos visto de lo que la gente está buscando a la hora de comprar, es que le han agarrado el gusto o han visto el valor de vivir en áreas rurales, en áreas que no son tan urbanas como normalmente les gustarían. ¿Por qué? Bueno, porque al estar en la casa y acostumbrarnos de que aquí hay un Walmart, un Target, un H-E-B, un mercado donde nosotros no tenemos la necesidad de ir tanto al mercado o ir de compras fuera, pues entonces las áreas rurales nos dan una cantidad de beneficios que no nos dan las áreas urbanas. Por ejemplo, podemos optar por una casa con un terreno más grande, podemos optar con una propiedad donde los impuestos municipales no sean tan altos porque no están pechados por los taxes de las ciudades. Entonces, todo eso ha ido modificando la mentalidad de las personas que están comprando casa. Entonces, a la hora de vender, nosotros tenemos que estar muy claros y estar al tanto y conscientes, y para eso obviamente estamos los profesionales para echarle una mano, en este caso esta servidora que está aquí, de cómo analizar si es el mejor momento y qué podemos hacer con nuestra propiedad para que esté lista y que sea del interés de esos compradores que están hoy en día buscando casa. Una de las grandes ventajas que tenemos cuando queremos vender una casa hoy en día es que la construcción de nuevas propiedades, primero, se ha disparado en los precios porque los precios de los materiales han venido subiendo con el tema de la pandemia, subieron muchísimo, y si bien hoy en día se han ajustado un poco, están muy lejos de estar donde estaban antes de la pandemia. Entonces, eso es algo que va a suceder. Los precios de construcción han subido y no van a volver a ser lo que eran. Entonces, eso nos da una ventaja a nosotros, las personas que tenemos una casa y que ya está construida y que la queremos vender, porque sencillamente no hay muchas opciones de nueva construcción, y aquellas que están saliendo al mercado están en un rango de precio mucho más alto del que hubieran podido estar antes, lo cual ayuda a que aquellas casas que ya están construidas pues adquieran o se valgan de esa subida de precio, y nos ayuda en obtener aún más plusvalía. Eso por una parte. Entonces es una de las razones por las que nos interesa vender. Pero ¿qué podemos hacer para maximizar ese retorno de inversión, o qué vamos a hacer para obtener la mayor cantidad de dinero aprovechar al máximo? Una de las primeras cosas que siempre les recomiendo a la gente es tenga su casa siempre mantenida. Esto es algo que usted, desde el día que compre su casa, usted tiene que tratar de tener un fondo de reparaciones y de mantenimiento para que su casa siempre esté en óptimas condiciones. Y como siempre les digo,
que en el peor de las circunstancias, en aquellas circunstancias donde se nos pueden presentar por sorpresa, donde nos veamos en una situación de apuro, que si nuestra propiedad, si no nos ayuda, que por lo menos no nos estorbe y no sea un obstáculo. Entonces, el mantenimiento de la casa es importantísimo, siempre. Pero si usted está pensando en vender la casa, que de repente es una buena opción hoy en día, ahora más que nunca tiene que estar pendiente del mantenimiento. Yo le recomiendo a mis clientes siempre que hagan una inspección. Normalmente la gente cree que las inspecciones de las casas se hacen cuando uno va a comprar, y sí, es cierto. Eso es uno de los pasos fundamentales para comprar una casa. Pero, por otra parte, es súper importante y súper recomendado que usted pueda hacer una inspección antes de poner la casa en el mercado. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, primero porque usted va a tener una idea clara en qué condiciones está su inmueble y qué reparaciones son importantes y cuáles son cosméticas, porque hay dos cosas que tenemos que tener claro. Hay reparaciones y mantenimiento y pasos de mantenimiento que son cosméticos y hay otras que son inherentes a la propiedad de la estructura, de los fundamentos, de los fundamentos básicos o de los componentes básicos que, que forman una casa, ¿no? Que están en una propiedad. La fundación, el techo, el sistema eléctrico, la plomería, en fin, hay ciertas cosas que son los huesos, la estructura de la casa, que uno tiene que estar seguro de que estén en buen estado, en funcionamiento. Al hacer uno una inspección antes de vender la casa, uno va a tener un reporte completo de aquellas cosas que son importantes. Y esto, además, le va a ayudar a usted a poder poner un precio real. No se va a conseguir con ninguna sorpresa a la hora que el comprador haga la inspección y que se le presente con un reporte larguísimo. Usted ya va a saber que tiene la casa. Por lo tanto, si usted tiene una inspección previa a la venta de la casa, usted va a poder saber exactamente qué hay que reparar y qué no hay que reparar, y me va a ayudar a mí, su agente de bienes raíces, a ponerle un precio acorde con esas reparaciones que hagan o no hagan falta. Habrá casos en los que usted, por las circunstancias en las que esté, no puede hacer las reparaciones. Está bien, pero por lo menos usted sabe a qué tenerse y sabe y va a tener un precio realista a la hora de poner esa casa en el mercado. Por otra parte, no va a tener sorpresas y además le va a ayudar a la persona que está comprando, va a ver que usted es un componente, un vendedor proactivo, que le interesa la casa, que le interesa, que usted está serio, que usted está pendiente de sus cosas, y eso da mucha seguridad a la hora de que alguien venga a comprar, que usted no tiene nada que esconder, que usted ha hecho su trabajo y que ha mantenido su inmueble. Entonces, por una parte, definitivamente la inspección, que lo va a llevar a tener un mantenimiento y hacerle el mantenimiento a la casa que usted debe hacerle. Por otra parte, tiene que guardar de cualquier reparación que usted haga y que usted tenga, y si no las tiene, empieza a buscarlas y empieza a guardarlas. Guarde las facturas, no importa cuán pequeña sea la factura, pero eso es el archivo de la casa. Y el día de mañana, cuando usted lo quiera vender, pues todas esas facturas, no solamente desde el punto de vista contable, que su contador probablemente puede utilizar todas esas cosas para depreciaciones, impuestos, sino además para, de nuevo, para que ese comprador, cuando llegue a comprar esa casa y vea ese inmueble, usted tenga toda la información, el contexto. Le está dando toda la información de la casa y esa persona va a poder sentir que ya conoce la casa, que está tranquilo con la casa, que está familiarizado con la casa. Eso seguramente será otro factor, seguro que es otro factor a la hora de tener un comprador serio que prefiera su casa, que sabe dónde está y que tiene una inspección y que tiene la historia clarita, como es transparente y clarita la historia de la casa, versus otra casa que no necesariamente tenga toda esa información, como por ejemplo esas casas que se venden y se compran por grandes empresas, lo que llaman el iBuyer, que uno no tiene ni idea de la condición de la casa ni las reparaciones que se están haciendo. Eso es punto importante a la hora de uno como vendedor de poder brindar esa tranquilidad y esa seguridad y ese archivo de que esa casa está bien. Después entramos en otra etapa, que es ver qué hacemos y cómo hacemos y qué remodelaciones vale la pena hacer o no para mejorar nuestro retorno de inversión. Hay mucha gente
que se vive y claro, todos tenemos la idea y es una nota cuando uno dice, bueno, vamos a tener la casa bonita y como les gusta y a mí me gusta una pared verde o me gusta una pared azul, una pared roja o no me gustan los colores o a mí me encanta tener las fotos de toda la familia y entonces tengo la casa llena de cosas. No importa cuál es su estilo, usted está en su casa y usted lo está disfrutando. Pero a la hora de vender, acuérdese que ya en el momento en que usted tomó la decisión de vender, usted se tiene que pasar un switch y ya no puede ver esa casa como su casa. Lo está vendiendo como un producto que está a la venta y lo tiene que tratar como tal. Es decir, que tenemos que acondicionar esa propiedad para que le guste al que la va a comprar, porque a usted ya le gusta su casa, pero usted ya se va. Entonces, una de las cosas que podemos hacer y una de las cosas que uno como realtor y en mi empresa y mi equipo y mis grupos y mis agentes hacemos es evaluar qué remodelaciones, si cabe, hacerle a la propiedad para maximizar el proceso de venta y lo que uno reciba de inversión. Yo voy a ponerles una guía de los puntos y de las remodelaciones, perdón, y el retorno de inversión que generan esas remodelaciones. Es decir, si yo hago un baño y remodelo un baño y me gasto tanto dinero, ¿cuánto voy a recuperar? Esa guía va a estar disponible para ustedes. Seguramente si ya están en el canal de YouTube, la van a ver en la descripción. Si no, la buscan en mi página web de lumenteam.com y ahí van a tener los datos para que tengan una idea. Y estos datos son publicados por la Asociación Nacional de Realtors y está basado en cientos de miles de transacciones y de remodelaciones que se han hecho en propiedades, de manera que usted pueda ver cuáles son las que me ofrecen un mejor retorno de inversión. Sí le voy a decir un par de cositas que definitivamente pasan. Las cocinas y los baños siempre son, por excelencia, unos buenos retornos de inversión. Ahora, no todas las remodelaciones, no todas las remodelaciones son, no es que usted, déjeme recapitular un poquito. A ver, las remodelaciones de la cocina y del baño son importantes, o la pintura, o lo que usted vaya a hacer. Pero eso tampoco es una cosa que se pueda hacer a lo loco. Usted tiene que saber hasta dónde puede llegar, porque si usted está en una región o en una zona donde vamos a poner que el promedio del valor de la propiedad es $400,000 y las cocinas tienen un rango de precio cuando están remodeladas en $100,000 y usted llega y hace una remodelación que le cuesta $200,000, usted no va a recuperar esos $100,000 por una cosa muy sencilla que es el principio de conformidad. Entonces, cuando nosotros hacemos esas remodelaciones, es importante que nosotros sepamos en qué rango de precio y materiales nos tenemos que mantener para poder sacar el mejor retorno de inversión. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para eso estamos nosotros, los profesionales de bienes raíces, y con el mayor de los gustos pueden poner en los comentarios o hacerme la pregunta que quieran o mandarme un mensaje privado para conversar, porque como todo en los bienes raíces, esto no es así como que una talla le queda a todo el mundo. Cada propiedad y cada caso es distinto. Probablemente si usted tiene una casa desde hace 20, 30 años y nunca le ha puesto un medio partido por la mitad o un peso partido por la mitad, para que me entiendan de todas partes, probablemente su inversión tenga que ser un poco diferente a si ya usted tiene una cocina, un baño que remodeló hace 3 o 5 años. Y esto no quiero decirle con eso que todas las remodelaciones cuestan una fortuna. No es cierto, porque hay muchos tips y truquitos para remodelar la casa de la mejor manera y para todos los presupuestos. Porque hay veces que, bueno, vamos a estar claro, a lo mejor no tenemos el presupuesto para hacer una cocina nueva, pero a lo mejor podemos cambiar el color de los gabinetes, a lo mejor podemos poner unos tiradores nuevos, a lo mejor podemos pintar una pared y entonces podemos lograr cierta remodelación dentro de lo que cabe sin tener que vaciar la cuenta del banco. Entonces es importante que nosotros probemos esas cosas y que converse con un profesional que lo ayude a determinar y ver cuáles son esas remodelaciones que vale la pena hacer, si es que vale la pena hacerlas, para poder lograr el mejor retorno de inversión a la hora que usted ponga esa casa en venta.
Hay muchos estudios, como le digo, en esta guía que les voy a poner para después cuando la puedan bajar. Van a ver un poco también tenemos los colores que están de moda, que busca el comprador. Es un poco el perfil de quien está comprando para nosotros poder mejorar y poner esa casa que esté lista para que le guste al que la va a comprar. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Ya usted decidió que se iba a mudar, esa casa ya no es suya. Usted tiene que pensar en que la quiere vender y la quiere vender al mejor precio y en las mejores condiciones. Y como tal, tiene que planificarlo para que eso sea así. Otras cosas que tenemos que pensar a la hora de vender la casa, bueno, es importante que nosotros le estemos pendientes también de que hablemos con el banco y le digamos, no, o sea, por lo menos no hablar con el banco, pero vaya y baje de una vez su estado de cuenta, ve a ver cuánto le debe la casa y un poco hacer una proyección de cuánto dinero le va a quedar a la hora de vender esa casa y qué hacer con ese dinero. Eso es un ejercicio que es importante hacerlo. Para eso, de nuevo, está su realtor, esta que está aquí con el mayor de los gustos, lo puede ayudar, esta servidora, para ver, bueno, si yo le debo tanto a la casa, me va a quedar tanto, tengo unos gastos de cierre, tengo unos gastos o concesiones que a lo mejor tengo que hacer, tengo que prever algunas reparaciones. ¿Se acuerda lo que le decía antes de hacer la inspección? Bueno, hay que prever todas esas cosas para que usted tenga un panorama claro de cuánto dinero le va a quedar a la hora de vender y de ahí poder tomar decisiones. Porque si bien la compra y la venta de una propiedad es sumamente emocional, es importantísimo que nosotros tengamos claro la data y los números, porque en función de esa data es que nosotros vamos a poder tomar decisiones informadas y no tener sorpresas. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, y de eso vamos a hablar un poquito en otro programa, porque ahorita se me está acabando el tiempo, pero es de lo que se llama FERPA. Cuando usted no es ni residente ni ciudadano americano, y en el caso de los asilados también califican, pero cuando nosotros somos extranjeros sin estatus legal de residente o los beneficios de un residente o de un ciudadano en este país, hay una ley que aplica que tiene que ver con Hacienda, donde se retiene el 10% del valor de venta de la propiedad a la hora del cierre. Y eso lo hace Hacienda, el IRS, para prever los impuestos que probablemente tengamos que hacer o tener cuando el año que viene para los próximos impuestos después que usted vendió esa propiedad. Pero de eso vamos a conversar más adelante con un especialista, que vamos a alguien de mi grupo que va a venir a conversar con ustedes, pero hay que tomarlo en cuenta. Eso quiere decir que si usted tiene una propiedad de $500,000, probablemente tenga que, si usted no es ciudadano americano, residente o no entra dentro de esos perfiles de esas figuras que califican para la venta sin problema, usted está sujeto a un 10-15% de esa retención. Bueno, esto es todo lo que vamos a tener por el día de hoy. Se nos acaba el tiempo muy rápido. Esperamos que para la próxima semana muy pronto tenga un invitado que hablemos más de estos temas. Me encantaría saber de qué temas quieren que conversemos y de qué hablamos. Y pues nada, seguimos en contacto. Es un placer estar con ustedes. Recuerde siempre, haga bien y no mira quién, que es gratis. Y nos vemos en una próxima entrega.